La bendición del oficial del cielo, por Mo Shan-tong-shu. Libro 1. Lluvia sangrienta llegando a una flor. Capítulo 3. Recolectando la tercera ascensión del inmortal de la divinidad. Parte 2. Un antiguo señor superior fue reducido a un hazmerreír de 3 reinos. Alguien que no tenía ofrendas de incienso, templos o creyentes. Los 2 asistentes que una vez se sentaron debajo de él, pasaron las tribulaciones del cielo, ascendiendo y convirtiéndose en fuertes dioses marciales que cada uno supervisaba una región entera. En circunstancias como estas, era imposible que la gente no se preguntara más. Si le pidieras a Xie Lian que eligiera si Feng Xin o Mu Xing lo hicieron sentir más incómodo, él diría: cualquiera está bien. Sin embargo, si le preguntaras a los espectadores si querían ver a Xie Lian pelear contra Feng Xin o si querían ver a Xie Lian pelear contra Mu Xing, entonces todos tomarían diferentes decisiones según sus gustos. Después de todo, había muchas razones para que ambos pares pelearan, por lo que era difícil elegir cuál era la opción más interesante. Por lo tanto, cuando no hubo respuesta del lado de Feng Xin durante mucho tiempo, porque había dejado de hablar inesperadamente y en su lugar se escondió de inmediato, todos se sintieron completamente decepcionados. Mientras tanto, Xie Lian recogió su cola y se golpeó un poco mientras decía: tampoco anticipé hacer una conmoción como esta. No fue deliberado. He incomodado a todos. Mu Xing respondió de una manera genial: oh, eso realmente fue una coincidencia. Coincidencia. Xie Lian también pensó que era realmente una coincidencia. ¿Cómo podría caer el reloj sobre Mu Xing mientras que su ascensión también destruyó el palacio de Feng Xin? Para los espectadores, era como si deliberadamente se estuviera vengando. Sin embargo, Xie Lian era el tipo de persona que si hubiera 1000 copas de vino con una sola envenenada, Xie Lian siempre se las arreglaba para elegir la envenenada. Pero no había forma de controlar lo que otras personas creían, por lo que Xie Lian solo pudo decir: haré todo lo posible para compensar los palacios dorados de todos y otras pérdidas. También espero que me des algo de tiempo. Uno no necesitaba un cerebro para comprender que Mu Xing definitivamente quería continuar con sus comentarios sarcásticos. Sin embargo, dado que el palacio dorado de Mu Xing no sufrió ninguna pérdida, e incluso el reloj que cayó sobre él fue cortado en 2 mitades, continuar siendo dominante parecía ser desagradable y algo debajo de su identidad. Por lo tanto, Mu Xing también se ocultó antes de quedarse en silencio. Cuando Xie Lian vio que los terribles problemas se habían ido solos, también huyó rápidamente. Todavía estaba reflexionando genuinamente sobre dónde se suponía que debía obtener esos 8.880.000 méritos al día siguiente. Así que fue al palacio de Lin Wen. Lin Wen era el funcionario celestial a cargo de administrar el personal del cielo. Cuando los mortales deseaban dar un paso adelante en sus carreras, la adoraban. Desde el suelo hasta la cima, todo el salón del palacio se llenó hasta el borde con documentos oficiales y pergaminos. Este tipo de escena era completamente impactante, una que haría temblar de miedo a cualquiera. Mientras Xie Lian caminaba hacia adelante, vio que todos los oficiales celestiales que salían del palacio de Lin Wen arrastraban una pila de papeles excepcionalmente alta. Sus caras estaban pálidas, y si no tenían una expresión que parecía que estaban a punto de colapsar, entonces tenían una expresión de entumecimiento. Cuando los 2 finalmente entraron al salón del palacio, Lin Wen se dio la vuelta y fue directo al grano. Alteza, hay un asunto en el que al emperador celestial le gustaría solicitar su ayuda. En el cielo, había muchas personas que tenían los títulos Zhen Yun y Yuan Yun. Sin embargo, solo una persona podía llamarse emperador. Pero si esa persona quisiera hacer algo, entonces nunca sería necesario que suplicara a otras personas. Esta era la razón por la cual Xie Lian miró un momento sin comprender antes de responder. ¿Realmente importa? Lin Wen le entregó un pergamino antes de explicar. Recientemente,
el norte tiene una gran cantidad de fieles entusiastas que rezan repetidamente por bendiciones. Se puede suponer que no pasan sus días pacíficamente. Estos llamados adoradores celosos generalmente se referían a 3 tipos de personas. Primero, los ricos. Pagaban dinero para quemar incienso y construir templos para los dioses. La segunda categoría consistía en aquellos misioneros que predicarían a los transeúntes. Y por último, pero no menos importante, el tercer tipo de adoradores celosos. Eran personas cuyo cuerpo y mente estaban completamente empapados en fe y creencia. Entre ellos, la mayoría de estos adoradores pertenecían a la primera categoría, ya que en este mundo, los ricos eran como carpas que pasaban por los ríos. La tercera categoría tenía menos personas, porque si uno era realmente capaz de llegar a ese nivel de fe, entonces su grado de competencia seguramente era bastante alto y no estarían lejos de ascender. La gente que Lin Wen mencionó era claramente de la primera categoría. Lin Wen continuó hablando. En la actualidad, el emperador no puede atender al norte. Si está dispuesto a tomar su lugar y hacer el viaje, cuando llegue el momento, independientemente de la cantidad de ofrendas que hagan estos celosos adoradores, todo se asignará a su altar. ¿Qué piensas? Shelian recibió el pergamino con ambas manos mientras decía: «Muchas gracias». Evidentemente, esto era Jung-woo ayudándolo. Pero en cambio, lo giró y lo hizo sonar como si estuvieran pidiendo ayuda a Shelian. ¿Cómo podría Shelian no ver a través de eso? Sin embargo, no pudo encontrar palabras más adecuadas para expresar lo que pensaba, en lugar de las 2 palabras que acababa de decir. Lin Wen respondió: «Solo soy responsable de manejar estos asuntos. Si quieres agradecer a alguien, debes esperar a que vuelva el emperador antes de agradecerle personalmente». «Oh, ¿también necesitas ayuda para tomar prestados artefactos mágicos?». Shelian respondió: «No hay necesidad. Incluso si me das un artefacto mágico, una vez que baje, no tendré ningún poder espiritual, por lo que no podré usarlo». Shelian había sido golpeado 2 veces, por lo que perdió su poder espiritual. Era más fácil hacer frente a los cielos, el lugar donde todos los inmortales se reunieron. Después de todo, el poder espiritual era abundante y la fuente no se secaría, por lo que podría tomar algo para usar. Sin embargo, una vez que regresara al mundo de los mortales, no tendría poder. Si Shelian quería pelear con magia, entonces solo podía arreglárselas encontrando a alguien a quien le pudiera prestar energía espiritual, algo extremadamente inconveniente. Lin Wen reflexionó por un momento antes de decir: «Entonces sería mejor pedir prestados a algunos dioses marciales para que te ayuden». Los dioses marciales actuales no lo reconocieron o no les cayeron bien. Shelian entendió eso a fondo, por lo que respondió: «Tampoco hay necesidad de eso. No podrás pedir prestado a nadie». Sin embargo, Lin Wen parecía haberlo tomado en serio y solo dijo: «Lo intentaré». No había diferencia si lo intentara o no. Por lo tanto, Shelian no aprobó ni se opuso a sus palabras y permitió que Lin Wen lo intentara. Como resultado, Lin Wen entró en la matriz de comunicación espiritual antes de anunciar en un tono brillante: «Todos, el emperador tiene una tarea importante que manejar en el norte y necesita urgentemente personas. ¿Qué dios marcial Alteza puede prestar 2 oficiales marciales de sus salones del palacio para ayudar?» En el momento en que su voz se desvaneció, la voz flotante de Mu Xing surgió. «He oído que el emperador no está en el norte en este momento, así que me temo que estás prestando gente para su Alteza el príncipe heredero, ¿verdad?». Shelian pensó mentalmente: ¿estás guardando guardia en la matriz de comunicación espiritual durante todo el día? Lin Wen estaba en la misma onda que él, aunque solo quería bofetear a Mu Xing, que estaba obstaculizando su trabajo directamente. Comenzó a hablar con una sonrisa. «Xuanzhen, ¿por qué siempre te veo en la lista estos 2 días? Parece que has estado robando tiempo para relajarte, y ahora estás bastante inactivo. ¡Felicidades!». Mu Xing respondió en un tono ligero: «Mi mano está herida, así que me estoy recuperando». Todos los funcionarios celestiales allí pensaban mentalmente: en el pasado, no sería nada difícil para esa mano tuya
dividir una montaña por la mitad. Entonces, ¿qué podría hacer para usted romper un tonto reloj en pedazos? Originalmente, Lin Wen había querido engañar a 2 personas para que vinieran a trabajar antes de explicar los detalles. Pero no solo Mushing adivinó esos detalles en un intento, sino que incluso los dijo en voz alta. Con las circunstancias ahora, era seguro que no podría encontrar a nadie. Efectivamente, nadie más respondió a su consulta durante bastante tiempo. Xie tampoco creía que alguien se presentaría, y por lo tanto le dijo: «Verá, ¿ya viste? Le dije que no podría pedir prestado a nadie». Lin Wen respondió: «Si Xuan Zhen no hubiera dicho nada, de hecho habría podido». Esas palabras tuyas habían sido como si llevaras una pipa, pero ocultando la mitad de su cara, borrando bellamente la escena hasta cierto punto. La gente hubiera pensado que iban a ayudar al emperador con algo de trabajo, por lo que vendrían, pero cuando vinieran y se dieran cuenta de que iban a tener que trabajar conmigo, me temo que habría problemas. ¿Cómo podríamos trabajar juntos así? En cualquier caso, estoy acostumbrado a estar solo, y no me falta un brazo o una pierna, así que vamos con esto ya. Gracias por todo, me iré ahora. Lin Wen también era incapaz. Por lo tanto, ella huecó sus manos en un saludo antes de decir: «Está bien. Deseo que el viaje de Su Alteza transcurra sin problemas y que las bendiciones de los oficiales del cielo sean con ustedes». Xie Lian respondió: «Todos los tabús están apagados». Agitando su mano, se fue de una manera segura y despreocupada. 3 días después, Reino Mortal, el norte. Al lado de una carretera principal había una pequeña casa de té. La tienda no era grande y los comerciantes eran gente sencilla, pero los productos eran caros porque el paisaje era bueno. Había montañas y cuerpos de agua, había gente y una ciudad. Tenían todo, no mucho de todo, no mucho, pero justo. Ubicado en medio de tal paisaje, si uno se topara con la casa de té por casualidad, sin duda, crearía un recuerdo maravilloso. El sumiller de la casa de té estaba extremadamente inactivo, ya que actualmente no tenía ningún cliente. Por lo tanto, movió un pequeño taburete a la puerta de la tienda y comenzó a mirar la montaña, el agua, la gente y la ciudad. Estaba contento mirando, cuando desde lejos vio a un taoísta vestido de blanco caminando. El taoísta estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo. Cuando se acercó, pasó junto a la pequeña casa de té, antes de detenerse repentinamente y volver lentamente sobre sus pasos. El taoísta se alzó el sombrero de bambú con la mano antes de levantar la cabeza. Solo echó un vistazo a la tienda antes de comenzar a hablar con una sonrisa. Pequeña tienda, encuentro casual. El nombre es interesante. Aunque esta persona tenía una apariencia cansada, también tenía una cara llena de sonrisas. Esto hacía que las personas que lo miraban no pudieran evitar que las comisuras de sus propias bocas se curvaran. El taoísta luego preguntó: «Disculpe, ¿puedo preguntar si el monte Yuyun está cerca?» El sumiller del té le indicó una dirección antes de responder: «Está en esta región». Esa persona exhaló, y por una vez no escupió su alma con ese aliento. En su mente pensó: «Finalmente he llegado». Esta persona era precisamente Xie Lian. Abandonó la ciudad inmortal ese día. Originalmente, ya había decidido el lugar al que descendería. Xie Lian había querido caer cerca del monte Yuyun. ¿Quién hubiera pensado que cuando se fuera sin cuidado y saltara sin cuidado, su manga se quedaría atrapado en una nube despreocupada? Sí, quedó atrapado en una nube. Incluso Xie Lian no sabía cómo su manga se quedó atrapada en una nube. En cualquier caso, se dio la vuelta a una altura elevada y alta, y cuando rodó, no tenía idea de dónde estaba. Después de 3 días de pie, finalmente llegó a su lugar de llegada, originalmente planeado. Por lo tanto, por un corto tiempo, se sintió extremadamente confundido. Al entrar en la casa de té, Xie Lian tomó una mesa junto a la ventana antes de pedir un poco de té y bocadillos. Finalmente se sentó después de sus dificultades anteriores,
cuando de repente escuchó gemidos interminables y el sonido de tambores desde afuera de la habitación. Shelian volvió la mirada hacia la calle antes de ver un grupo de personas de todas las edades escoltar un sedán de matrimonio rojo carmesí al pasar por la casa de té. Esta procesión estaba rodeada por un aire extremadamente extraño. A primera vista, parecían ser los parientes que entregaban a la novia, pero si uno miraba de cerca, notarían cómo los rostros de estas personas tenían expresiones solemnes, expresiones de dolor, ira, temor. Pero la única emoción que no estaba presente era la alegría. En cualquier caso, no tenían la apariencia de una boda. Sin embargo, al contrario de lo que pensaban, todos llevaban flores rojas mientras tocaban instrumentos de viento y tocaban la batería. Esta situación era realmente demasiado extraña. Ese sumiller del té llevaba una tetera de cobre en la mano y la levantó en lo alto para servir un poco de té. También había visto esta escena, pero solo sacudió la cabeza antes de irse. Shelian siguió esa extraña procesión con sus ojos, antes de reflexionar por un breve momento. Estaba a punto de sacar el pergamino que Lincoln le había dado para mirar una vez más, cuando de repente sintió que algo deslumbrante pasaba rápidamente. En el momento en que Shelian levantó la cabeza, una mariposa plateada pasó volando por encima de sus ojos. Esa mariposa plateada era brillante y translúcida, parecía pura y límpida. Mientras volaba en el aire, dejó rastros brillantes. Shelian no pudo evitar extender una mano hacia ella. Esta mariposa era extremadamente inteligente. No solo no estaba asustada, sino que incluso se detuvo temporalmente en la punta de sus dedos. Ambas alas relucientes y hermosas al máximo. Bajo la luz del sol, parecía como si fuera un fragmento de una ilusión. Después de un momento, sin embargo, se fue volando. Shelian saludó con la mano, algo que podría considerarse como su adiós. Pero cuando se volvió, su mesa tenía 2 personas más sentadas allí. Esta mesa tenía 4 lados. Una persona se sentó a la izquierda y la otra a la derecha, cada una de las cuales se puso a un lado. Ambas personas eran jóvenes que tenían alrededor de 18 o 19 años. El de la izquierda era más alto, con expresiones faciales que parecían bastante definidas y brillantemente hermosas. Dentro de su mirada había una luz arrogante y obstinada. El lado derecho tenía la piel muy clara, parecía delicado y bonito, pero también refinado. Sin embargo, su expresión parecía algo frío y apático, una apariencia que hacía que pareciera que no estaba muy feliz. De hecho, el color de las caras de ambas personas no se veían tan bien. Shelian parpadeó antes de preguntar: ¿Ustedes dos son...? La persona a la izquierda respondió: Namfeng. La persona a la derecha respondió: Fuyao. Shelian pensó mentalmente: no es que haya preguntado sus nombres. En ese momento, Lincoln de repente transmitió su voz. Dijo: Su Alteza, hay 2 pequeños dioses marciales del cielo medio que están dispuestos a ayudar. Ya han bajado a buscarte, así que ya deberían haber llegado. El llamado cielo medio era naturalmente relativo al cielo superior. Los oficiales celestiales del cielo podrían dividirse simple y aproximadamente en 2 categorías: los que ascendieron y los que no. Los oficiales celestiales del cielo superior habían ascendido confiando en sí mismos. Había solo alrededor de 100 en todo el cielo y cada uno era extremadamente precioso. Pero dentro del cielo medio, las deidades eran las que fueron criadas al nombrarlas como diputadas. Estrictamente hablando, sus nombres completos deberían llamarse compañeros oficiales celestiales. Sin embargo, cuando la gente los llamaba, la mayoría de las veces dejaban de lado esa palabra de compañero. Ya que había un cielo superior y un cielo medio, había un cielo inferior. No lo había. En realidad, cuando Shelian ascendió por primera vez, realmente había un cielo inferior. En ese momento, el cielo todavía estaba dividido como el cielo superior y el cielo inferior. Pero luego, todos encontraron un problema. Cuando se presentaron y abrieron la boca para decir: soy de tal y tal, sonaba realmente desagradable. Con la palabra inferior existente, los hizo sentir especialmente inferiores. Entre las deidades del cielo medio,
definitivamente no faltaron personas con talento. Su poder espiritual era rico y fuerte, y cada uno de ellos eran figuras excelentes y bien conocidas. La única diferencia entre ellos y los oficiales celestiales reales era simplemente cómo les faltaba experimentar una tribulación celestial. Pero ¿quién hubiera sabido cuándo llegaría el día de la tribulación celestial que estaban esperando? Por lo tanto, algunas personas propusieron cambiar una sola palabra, convirtiendo las introducciones «soy de tal y tal del cielo medio». Esto era mucho más placentero de escuchar, aunque ambos tenían el mismo significado. En resumen, después del cambio, Shellian no se había acostumbrado ni siquiera después de un tiempo. Shellian miró a estos dos pequeños dioses marciales, con una cara un poco más desagradable que la otra. Era poco probable que estuvieran dispuestos a presentarse y ayudar. Por lo tanto, no pudo evitar preguntar: Lin Wen, creo que no parecen haber venido a ayudarme, y en cambio, parece que quieren recuperar mi cabeza de perro. ¿Los engañaste para que vinieran? Desafortunadamente, parecía que esta pregunta suya no se transmitió. Ahora, tampoco podía escuchar la voz de Lin Wen cerca de su oído. Probablemente fue porque estaba muy lejos de la ciudad inmortal y había pasado tanto tiempo desde que descendió, por lo que su poder espiritual se había agotado. Shellian era incapaz de hacer otra cosa, así que primero sonrió a los pequeños dioses marciales antes de decir: Nam Feng y Fu Yao, para estar dispuestos a venir y ayudarme, permítanme agradecerles de antemano. Los dos solo asintieron con la cabeza. Ambos parecían tener actitud algo elevada. Parecía que los dioses marciales, bajo los que estaban, tenían una reputación bastante ilustrada. Shellian hizo que el sumiller del té trajera 2 tazas más de té. Tomando su taza, raspó las hojas de té antes de preguntar casualmente: ¿En qué palacio de la Alteza están? Nam Feng respondió: Salón del Palacio Nangyan. Fu Yao dijo: Salón del Palacio Xuanshen. Esto realmente hacía que uno se sintiera asustado. Shellian tragó un bocado de té antes de preguntar: ¿Los generales de sus palacios les permitieron venir? Ambos respondieron: El general de mi palacio no sabe que he venido. Shellian pensó por un momento antes de preguntar nuevamente: Entonces, ¿saben quién soy? Si estos 2 pequeños dioses marciales vinieran aquí porque estaban confundidos y por lo tanto engañados por Lin Wen, entonces después de ayudarlo, regresarían para ser regañados por el general de su palacio. Algo así ciertamente no valdría la pena. Nam Feng respondió: Eres su Alteza Real el príncipe heredero. Fu Yao dijo: Eres el camino correcto para el mundo humano. Eres el corazón del universo. Shellian se atragantó una vez antes de preguntarle a Nam Feng de manera incierta: Justo ahora, ¿pusiste tus ojos en blanco? Nam Feng respondió: Lo hizo. Déjalo ser. La relación entre Nan Yang con Xuanzhen no era buena. Esto no era un secreto. Entonces, cuando Shellian se enteró de ese asunto, realmente no se sintió sorprendido. Esto fue porque incluso en aquel entonces, la relación de Feng Xin y Mu Xing no había sido tan buena, solo que en aquellos días, él había sido el señor y ellos eran sus asistentes. El príncipe heredero les había dicho que no discutieran y ya. Ellos se tenían que convertir en buenos amigos, por lo que los dos aguantaron y se abstuvieron de ser hostiles entre sí. Cuando se volvían extremadamente infelices, a lo sumo, simplemente usaban palabras para apuñalar al lado opuesto. Al estar confuso hasta hoy, ya no era necesario ser tan cortésmente sincero. Por lo tanto, incluso los fieles del sudeste y el sudoeste no se miraban de manera positiva. Mientras que el palacio del Palacio Nanyang y el palacio del Palacio Xuanzhen tenían aún más odio mutuo. Los dos, ante él, fueron un excelente ejemplo. Fu Yao sonrió sarcásticamente cuando dijo: Lin Wen Zhengyun dijo que si estuvieras dispuesto podrías venir. Entonces, ¿por qué motivo me escabulliría y me iría? La palabra voluntario, al decirlo con su expresión, no parecía convincente. Así que Shellian dijo: Déjame confirmar una vez más. ¿Ustedes dos realmente están haciendo esto voluntariamente? Si no es así, por supuesto, no se esfuercen. Los dos dijeron:
Me ofrecí voluntariamente. Al mirar estas dos caras profundamente lúgubres, pensó mentalmente Shelian. Las palabras que ustedes dos realmente quisieron decir. Quiero suicidarme, ¿verdad? En breve, Shelian comenzó. Primero, discutamos el trabajo real. Ustedes ya saben por qué vinimos al norte esta vez, así que no comenzaré a explicar desde el principio. Los dos dijeron. No sé por qué. Shelian era incapaz de hacer nada y solo podía sacar el pergamino antes de decir. Entonces sería mejor si explicara todo desde el principio. Se dijo que hace muchos años en el monte Yuyun había una novia y un novio que estaban a punto de casarse. La pareja se amaba mucho. El novio esperó la procesión que entregó a la novia, pero incluso después de esperar mucho tiempo, no vio llegar a la novia. El novio comenzó a sentirse ansioso y así comenzó a buscar a la familia de la novia. El resultado fue que su suegro y su suegra le informaron que su novia había partido hace mucho. Los dos hogares informaron esto a los funcionarios antes de que comenzaran a mirar en todas las direcciones. Sin embargo, de principio a fin, nunca la encontraron. Pero incluso si una bestia feroz la hubiera comido en las montañas, debería haber quedado restos de un brazo o una pierna. O lo que no. ¿Cuál fue la justificación detrás de esta desaparición en el aire? Por lo tanto, era inevitable que la gente albergara sospechas de que la propia novia no deseaba casarse, resultando con una confabulación con la procesión antes de escapar. Pero ¿quién habría sabido que después de unos años otra pareja se casó y la pesadilla se repitió? La novia desapareció de nuevo. Sin embargo, esta vez no se fue sin dejar rastro. En un camino pequeño, la gente encontró un pie que algo no había terminado de comer.